Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo nuevamente, Amadre Adi, con ustedes para mostrarles un nuevo proyecto. Esta vez seguimos con la tendencia de la Pascua. Por esta parte del mundo seguimos con un poco de frío. Pero aunque si sale sol en la mañana temprano, seguimos sintiendo el frío heladito. Entonces, pues, ustedes pueden ver que yo tengo aquí mi tacita de café caliente, como siempre, bien calientito, así preparando energía para poder crear algo bonito el día de hoy. Eh, Vamos a hacer, siguiendo la tendencia de adornar nuestra mesa o donde lo deseen ustedes poner. Puede ser en el dormitorio de los muchachos o en algún sitio de su casa. Es un conejito, la ovejita y la ardillita. Como pueden ver, tienen la parte por donde se van a parar. Yo lo voy a fabricar en foam, en goma eva. Si ustedes desean, lo pueden hacer de cartulina, como lo he hecho en el anterior proyecto, o lo pueden hacer de feltro, lo pueden bordar en feltro o con tela. Bueno, dejamos libre su creatividad. Bien, entonces vamos a crear, pero no sin antes beber un poquito de mi taza caliente de café. ¡Salud! Bien, ahora ya tenemos todo cortadito. Ahora vamos a necesitar un poquito de goma, un poquito de un rubor con un hisopo para hacerle las mejillitas, un pedazo de papel para limpiarnos por la goma, una brochita que no usen en casa, una brochita viejita, su tijera. Lo importante, un marcador de punta no muy gruesa. Bien, ahora vamos a crear. Vamos a iniciar por el primero, vamos a iniciar por el conejito. Voy a poner aquí la ovejita y vamos a iniciar por el conejito. Voy a abrirlo para tener todo listo, porque el tiempo en internet es veloz. Cuando corten las puntas, por favor, que tengan una parte redondeadita, como pueden verlo aquí, para que pueda sostener bien a nuestro diseño. Como les decía anteriormente, si ustedes desean, pueden combinar feltro. Yo estoy combinando feltro, goma eva y toda la decoración que tengamos en casa. Ya está listo aquí, ya lo tengo junto a mi mesa. Stickers de foam, listones, rositas, lentejuelas, brillantinos, todo lo que podamos crear y divertirnos. Bueno, nos preparamos una tacita de café, una tacita de té, o quizás si están en un lugar más calientito, quizás desean tomarse un mate de hierbas o un mate argentino. Saludos a mi amiga Pati Meoki, a mi amiga Sandrita, a mi amiga Olga, todas ellas en Argentina, mis amigas en Perú también, Lilian, todas mis amigas creativas, mis amigas de México, Miriam, Perlita, mis amigos de Italia. Hello, chao. Bien, ahora vamos. Oh, a mi amiga Julie. Hello, Julie. from England. Yeah. I'm so sorry if I forgot someone. Please, my apologize. Oh, scusate se non mi sono ricordata da alcuni. Per favore, non pensarsi male. Bene, ahora vamos. Pasamos con la brochita primero, que nos ayuda a quitar un excedente. Presionamos delicadamente
con la punta y se va pegando. Igualmente presionamos y se va pegando. Y igualmente yo estoy sin música porque si pongo mi radio de música, que me gusta la música instrumental cuando trabajo, entonces no puedo porque después es el copyright, dice YouTube. Entonces, bueno, estamos en silencio. Estamos en silencio, pero hacemos una quequerata. Conversamos, ¿verdad? Ahí está su naricita, ya vamos poniéndole el corazón de su pechito. Aquí. Bien. Entonces el conejo lo dejamos ahora secar. Por acá las patitas, las patitas, las patitas. Bien. Vamos por la parte de la base, en la ardilla. Aquí en la ardilla le he hecho de feltro negro lo que es las rayitas. Y las orejas son de foam. Poniéndole la goma en la parte de la base. La brocha ayuda para que no tenga mucha excedente. Cuando usamos directamente de la botellita de goma, algunas veces sale mucho el excedente. Entonces yo personalmente, ay, disculpe, mucho frío, sale solcito, pero después un aire muy helado que me hace pero sentir mal. Bien, voy a ponerle por acá el chufetino. ¿Está? Igualmente presionamos un poquito para que pueda pegarse bien. Vamos a ponerle la naricita de la ardilla loca. La ardilla es siempre alegre. Las orejas, como el gato, son muy curiosos. Corren velozmente. No he visto muchas ardillas por donde yo vivo, pero en Italia yo miraba cómo corrían por los árboles. Yo vivía fuera de la ciudad, en Parma, en la ciudad de Colorno, en el pueblito. Ahora donde vivo aquí en Juto, bueno, también es un pueblito, pero no hay ardillitas. Hay muchos caballos, hay muchas ovejitas y también muchos cuervos. Ahí está. Las rayas un poco para que se pegue aquí y casi se una. ¿No? Igualmente dejamos secar. Presionamos un poquito y lo dejamos secar a la alegre ardilla. Pasamos a la siguiente que sería la oveja. La ovejita. Igualmente, sacar las piececitas para poder pegarlo. Vamos a poner acá porque si no, no lo sé dónde lo pego. En esta base. Está con todo el lápiz porque lo he diseñado del molde. Muy bien. Aquí. Y nuevamente por aquí. Vamos. Damos una visita. Y luego todas las partecitas, los cachitos, las pezuñitas.
Y este es el chufito de su cuerpito, porque las ovejas tienen mucha lana. Yo le he hecho de este feltro color gris, porque las pezuñas también es feltro gris, para hacerle un juego. No se note una diferencia. Bien, ahora dejamos secar, por favor, para poder seguir. Siguiente paso. Bien, para el siguiente paso vamos a agarrar el hisopo, un poquito de rubor. El rubor que ustedes tengan en casa o que ustedes deseen usar. Yo estoy usando un tono color carne oscuro. No es rosado, es color carne, porque da un reflejo de tonalidad de piel, pero un poquito más oscuro. Si ustedes desean, pueden usar el rosado. Y vamos a hacerle primero las mejillas para poder hacer después la cara. Siempre iniciamos por la parte de base, que sería la nariz, la silueta de su carita, para después perfeccionarnos en los ojos y en los otros detalles que serían los detalles secundarios. Lo voy a acercar para que lo puedan ver. Mejillitas, la otra mejillita. Voy soplando porque ha quedado un poco del polvito. Bien, ahora con nuestro marcador rápidamente vamos a hacer los ojos. Ya teniendo la base que es de las mejillitas, entonces ahora vamos a hacer los ojitos. Siempre presionamos con nuestro dedo pulgar o dos deditos con mucho cuidado para que no se pueda mover nuestro diseño. Pues hacemos los ojitos. Hacemos aquí el punto de su boquita o de su nariz. El conejito tiene pequitas, aunque también tiene eh, sus bigotes. Pueden hacerle también el diseño un poco country. Yo estoy haciendo como si estuviese bordado el corazón. ¿Lo pueden ver? Así. Ahora vamos a hacerle a la ardilla. La ardilla está aquí. Vamos a hacerle a esta ardilla los ojitos más separados para que sea muy picaroncito. Sonriente. Y no se olviden los dientes. La ardilla. Ahora aquí le voy a hacer igualmente, pero en todo su contorno, como si estuviese cosido. En las puntas de sus patitas, las garritas, las uñitas. Solamente aquí, no en todo el cuerpo, solamente para poder dar una imagen un poquito más de muñequito. Si ustedes desean, pueden hacerlo más realístico. Yo les doy una idea y ustedes dejen libre su imaginación. Por acá. Ahora les muestro. Oh, falta aquí. La parte de su barriga. Voy a acercarlo un poquito más a la cámara para que lo puedan ver
los puntos. Aquí y acá y en toda la colita. Y la cara chistosa, ¿verdad? Acá lo voy a acercar un poco más también al conejo, que le he hecho solamente en el corazón el diseño como si estuviese bordado. Ahora vamos a decorar la oveja. También los ojitos. Esta vez le voy a hacer los ojitos juntos. Aquí le voy a hacer de sonrisa de la ovejita. Y acá también le voy a hacer como si estuviese bordado en su cuerpito. Las orejitas igualmente. Para dar un contraste al foie normal. Bien. Voy a acercar para que lo puedan ver. Aquí está el bordado en todo el contorno de su cuerpito. Ahora es tiempo de decorarlo. Bien, después de decorarlos con las lentejuelas, lacitos, todo lo que tengamos en casa, vamos a usar un poco de escarcha brillante. Si no tienen escarcha glitter como esta, pueden usar la escarcha natural y un poco de goma y su brochita. Bien, yo he usado para el conejo la escarcha color rojo para que le dé brillo en las zonas, todo el contorno, que está brillante. Le he puesto las lentejuelas aquí, como pueden ver, en la parte de las piernecitas y su lacito. En la ardillita he usado el color cobre y le he puesto las lentejuelas de estrellas. También le he puesto un poco aquí en el chufito para que brille, como lo pueden ver, y en la parte de las rayitas de la cola. Ahora, el que me falta terminar es la ovejita. Voy a usar la escarcha. Esta no es la plateada es esta. Esta es un color, le pueden llamar nacarado, ¿no? Que no es transparente, pero brillante. Esto lo voy a usar para la parte de blanca de su cabecita. Entonces voy a usar un poquito encima de mi brochita. Creo que está cerrado. Oh, mi Dios. Ve, estas cosas pueden suceder. Estaba nuevo. Eh, bien, lo voy a abrir. Ah, resuelto el problema. Cerramos nuevamente. Tomar las cosas con calma. A veces sucede, nos olvidamos, se derrama. Menos estrés y más sonrisas. Las manualidades es para esto, para relajarnos, divertirnos y también divertirnos de los errores, ¿eh? Bien, yo presiono acá y voy pintando, no en todo, sino en donde deseo darle una especie de sombra, que puede ser en los bordes de toda la cabecita o solamente en su interior. Yo, como ven, estoy haciendo en unas zonas, en algunas partes, para que brille. Bien. Ahora voy a usar el color cobre, que es para el cuerpito. Delicadamente lo limpio en mi papel tisú. Y ahora hacemos en el cuerpito. Darle sombra en la parte de aquí. Siempre que hayas su marcador esté seco, lo que primeramente habíamos decorado con el marcador, debe estar seco, si no se va a manchar todo. Es un consejo. Punzaditas aquí adentro de la cabecita, de la nariz.
para que brille. Las puntitas de sus zócalos. Va a ser brillante. Otro. Las punzaditas. Y acá en el chufete, creo que el lacito no se ha pegado bien. Vamos a agarrar con este. Dejamos secar para pasar al último paso. Y bien, para finalizar, vamos a ponerle zócalos para mantenerlo en pie. Mucho cuidadito. Lo sujetamos bien y vemos dónde está en pie. Ahora, les quiero decir algo que ha sucedido. La ardillita, como le he puesto la decoración en la cola de feltro, ha sido muy pesado, ¿ven? Entonces, cuando está en pie, con la cola, ¡pum!, cae para atrás. Tienen que tener cuidado. Yo le estoy moviendo la cola para adelante para que no se caiga para atrás, pero es mejor que ustedes eviten de poner, si el feltro es delgadito como el mío, es mejor no le ponen, digo, si el foam, la goma eva es muy delgadita, es mejor no ponerle la decoración pesante en la colita. Bien, por el otro lado, los otros pues están en pie. Y así quedaron. El conejito brillante, súper alegre. Esta es la ovejita, súper brillante también, alegre. Lo pueden poner en la puerta de la casa, lo pueden poner en la mesa, en el cuarto de los muchachos, donde ustedes deseen decorarlo alegremente. Y así estamos por las Pascuas. Bien, muchas gracias por ver mi video. Y bueno, nos vemos a la próxima. No se olviden de ver mi anterior video, que también es de la Pascua. Bien, con estos alegres y divertidos animalitos lo dejo por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Se los dije, la cola está muy pesante. Bien, ahí lo sujeto. Vamos, que con la ardillita.